vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todopoderoso, hoy te vemos, hoy nos gozamos en tus amores y disfrutamos estar aquí, papá. Disfrutamos estar aquí, papá. Eres todo lo que quiero. Todos estamos aquí para verte sonreír a ti, Señor. Se escucha la voz, se escucha la voz de aquellos que corremos a su amor. Nada importa ahora, toda distracción se va y te volvemos a ver a ti, oh amado. Nada importa ahora, levanta tus manos y di: nada importa ahora, solo queremos verte sonreír. Recibe placer, papá, gózate, papá. Tus hijos hoy hacemos lo que tú nos enseñaste. Lo haremos como tú digas, lo haremos como tú digas. México se levantará y lo hará como tú digas. Nada detendrá lo que tú quieres hacer. Gobierna esta nación y las naciones de la tierra. Respondemos a lo que tú hiciste primero, papá. Respondemos. Mueve tus manos, adórale con todo lo que tienes. Hay una espontaneidad en esta generación que nada la detiene. Empieza a correr en obediencia. Los hijos obedecen la voz de papá. Alguien puede gritar de amor, alguien puede gritar de amor y decir. Porque es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Sin embargo, meditando en el Señor, hermanos, hay un mensaje que quedó ahí medio atorado la penúltima vez que tuve el privilegio de predicar acá en este lugar, en nuestra congregación. Fue un tema, pero mencioné algo, pero fue muy superficial. Sin embargo, creo que es momento para tocarlo. Amén. El tema lo hemos titulado El verdadero evangelio. Y para esto vamos a ir a Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1. Senté que me faltaba algo y eran mis lentes. Gloria a Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miren, hermanos, dice la palabra, y el apóstol Pablo afirma: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. O sea, pareciera una frase muy sencilla, pero el evangelio es poder de Dios, es algo sobrenatural. Entonces, cuando a nosotros se nos concede el privilegio de dar el mensaje de salvación, evangelizar, es una responsabilidad muy grande, hermanos. No es cualquier cosa. Y estoy hablando de los que pasamos a predicar, pero también
Cuando se cumple la gran comisión por parte de la iglesia, cuando estamos en algún lugar y damos el mensaje de salvación. El apóstol Pablo decía y consideraba que su predicación, la predicación del Evangelio, era una adoración y un servicio directamente a Dios. Y lo consideraba así porque así es. No es solamente una obra de hombre, es algo sobrenatural. Por eso nosotros tenemos que poner mucha seriedad cuando lo hacemos. Les vuelvo a repetir, no solamente el que predica en el púlpito, sino cuando compartimos la palabra a alguien. Es algo muy, muy serio. Y es un mandato de parte de Dios. Cuando nosotros no hacemos un mandato de parte de Dios de manera directa, no solamente se llama pecado, se llama transgresión, porque es una orden directa de parte de Dios. Y tú y yo la tenemos. Ahora, qué importante es que nosotros prediquemos un evangelio verdadero. Y si hay un evangelio verdadero, bueno, pues entonces hay un evangelio falso. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mira, dice entonces, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Mira, cuando dice que cree, habla de un presente continuo. Es querer ahorita y querer siempre, hermano. No se trata de creer ahorita y mañana se te olvida, y es creer siempre. Y más adelante pues señala que del judío primeramente también del griego. ¿De qué nos habla esto? De que no hay acepción de personas, ¿verdad? Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mira, en la justicia de Dios dice que se revela por fe. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? A la salvación. Quiere decir que solo por medio del Evangelio podemos tener salvación. Cuando nosotros entendemos verdaderamente la justicia de Dios. ¿Y cómo vamos a entender la justicia de Dios? A través de la fe. Yo lo visualizo de una manera sencilla y te lo voy a decir. El recipiente es la fe. ¿Qué vas a depositar ahí? La justicia de Dios. El entendimiento del Evangelio. Si tú lo depositas de esta manera, ahora sí vas a poder tener salvación. Si no lo entiendes, entonces quiere decir que sin fe no podemos entender el Evangelio. Porque mira, hermano, todo en la Biblia, al conocimiento humano es cuestionable, ¿eh? Si tú le platicas a alguien y le dices de que el mar se abrió, te lo va a cuestionar. Tienes que tener bases. Pero sobre todo es la fe. ¿Por qué lo crees? ¿Crees que Dios está aquí? Amén. Por fe lo creemos. ¿No? Entonces, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué es lo que quiero trasladarte en estos versículos, hermano? Que entendamos verdaderamente la importancia del Evangelio. Y dándole esa importancia a nosotros, te aseguro que vamos a actuar de manera diferente, hijos de Dios. Porque muchas veces hemos menospreciado, no le hemos dado valor a la identidad que nos ha dado Dios. Dice que ahora somos nación santa, ¿no? Dice linaje escogido, nación santa. ¿Y a qué se refiere de ser santo? Apartado para Dios. Pero si seguimos viviendo igual, si no hay una transformación en tu vida, quiere decir entonces que no hay conversión. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que te puedes pasar toda tu vida creyendo que sí hay una conversión y resulta que no. Mira, vamos a ver Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, que es el versículo donde vamos a ir poniendo más énfasis, hermanos. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Dios no te va a pedir nada que no haya hecho, hermano. Todo ya lo hizo el Señor. Y luego dice en el 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay cosas muy importantes, mira. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, es un aviso, una prevención de que el tiempo
Ya se cumplió, hermano. Se está cumpliendo. Y hay cosas que se están cumpliendo. Y son tiempos finales. No se trata de ser alarmista, pero simplemente tenemos que estar prevenidos. Y por eso te decía, la palabra puede ser de consuelo, pero yo me quedé pensando, palabra de consuelo te la da el Señor cuando tú abres la Biblia. Pero el Señor lo que quiere es que seas instruido para vivir de una manera correcta. Un beisbolista puede entrenar bateo 1000 veces, pero si lo entrenó mal, 1000 veces lo hizo mal y lo va a seguir haciendo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir verdaderamente el Evangelio de una manera correcta y entenderlo. Bueno, entonces luego dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Son dos elementos importantes, hermano. Arrepentirse y creer. Pero tú, el arrepentirte, no lo vas a hacer en un solo momento. Te digo una cosa, tienes que arrepentirte de manera constante. Y podríamos pensar, ¿cómo arrepentirme de manera constante? Se supone que si me arrepiento debe haber un cambio, ¿no? Porque el arrepentimiento es eso, un cambio de conducta, un cambio de mente. Pero te digo una cosa, el apóstol Pablo nos señala, mientras estemos en este cuerpo, seguimos cometiendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso hay una exhortación en nuestra vida de estarnos limpiando las vestiduras diariamente. Amén. No sé si tú tienes, yo sé que sí, tenemos un devocional en la noche donde nosotros ponemos a cuentas con Dios. Si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Pues si no, de manera vas acumulando. Y pecado que no es confesado, pues no es perdonado, ¿no? Entonces, diariamente hay que estar revisando nuestras vestiduras, cómo estamos. Por eso te digo, hay que arrepentirse, ¿cuándo? Siempre, siempre. Recordemos el pasaje cuando el Señor le dice a la mujer adúltera, ¿verdad? Dice, yo tampoco te juzgo, ¿verdad? Dice, vete, pero no peques más. Entonces el Señor no dice, vete, pues ahí después te vuelvo a perdonar. No, vete y no peques más. Hay un proceso en nuestra vida. Nosotros tenemos que arrepentirnos, pero debe haber un cambio. Porque si nosotros, hermanos, nos entra angustia, tristeza por algo que hicimos en contra de la voluntad de Dios, pero seguimos viviendo igual, eso tiene otro nombre, se llama remordimiento. El remordimiento no te lleva a ningún cambio, sigues viviendo exactamente igual. Para a veces está peor, porque ya lo conoces. Entonces dice, arrepentidos y creer. Ahora, ¿cuándo tienes que creer? Siempre, hermano, siempre. Que no haya duda en tu mente de que el Señor está contigo, está con nosotros. Que el Señor tiene todo bajo su autoridad. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Si tú un día dudas, no estás creyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Y parecía imposible las cosas a veces decimos, no, pues esto no se va a resolver. Algún plan tiene el Señor. Tú y yo no sabemos cómo, pero el Señor sí. Cuando tienes un problema llega un momento que tú no sabes cómo resolverlo. Y de repente viene la mano poderosa de Dios y mueve algo. Utiliza a alguien para proveerte, pasa algo, cosas bien sobrenaturales. Cuando dices, Dios existe, ¿no? No hay duda, tienes que creer siempre. A partir de que conociste el Evangelio, debes de creer siempre. Entonces quedamos en que creer, arrepentirse y creer. ¿Cuándo? Siempre, hermano. Amén. La salvación, hermano, es una obra sobrenatural. La salvación solamente la vamos a obtener por medio del Evangelio. Y en el Evangelio vamos a encontrar la justicia de Dios. Y solamente si lo entendemos y lo hacemos nuestro, es como vamos a poder verdaderamente ser salvos. Aquí hay algo muy importante. Cuando yo hablo de la salvación y que digo que la tenemos o no la tenemos, mira, el Señor ya pagó por tu salvación y la mía. Que eso no te quepa la menor duda. Ya derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados, dice pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Pero hay que explicar, ¿verdad? Entonces ya lo platicamos el otro día en Gálatas, ¿verdad? Todos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no?
hay que leer todo. Pero el Señor ya pagó, hermano. Pero si el Señor ya pagó, haz de cuenta que el Señor ya te dio un regalo. Ahora tú tienes que hacerlo efectivo en tu vida. Y eso no se logra, y es donde vamos a empezar a entrar al punto, ¿ah? No se logra por una oración de fe que hagas un día, hermano. Hoy haces la oración de fe y mañana sigues viviendo igual. No, se inicia un proceso en tu vida. Y esa es la parte donde nosotros queremos, le pedimos a Dios sabiduría para que podamos trasladar. No es así, hermano. Inicias un proceso. El otro día platicaba un pastor, yo puso un ejemplo y me pareció muy sencillo pero muy efectivo. Dice que la salvación es como un cheque que te da el Señor. Si te da alguien un cheque, ¿te sirve de algo en ese momento? No. Tienes que irlo a hacer efectivo, ¿no? Hay una acción, ¿no? Tienes que ir al banco y cobrarlo. Tienes que cumplir ciertos requisitos, lleva una identificación y... La salvación ya te la dio el Señor, hermano, pero tenemos que hacerla efectiva en nuestra vida. Por decir de la palabra, la esperanza de la salvación. Si no, no diría eso. Vamos a ver Romanos 12. Romanos 12, de versículo 1 y 2. Amén. ¿Por qué te digo que la salvación es una obra sobrenatural, hermano? El Señor obra en cada uno de nosotros. Ha habido muchos sistemas, métodos y gente que estudia para transformar la vida de alguien. Hay grupos incluso que se dedican a tratar de quitar vicios, hábitos y cosas así, ¿no? Pero digo una cosa, no lo logra. No hay una libertad. Se quitan una cosa y se meten a otra. Porque la libertad solamente lo tienes recibiendo al Señor. Pero eso ¿cómo viene? Cuando tú empiezas a leer la palabra. Un día oíste, te arrepentiste, creíste y empezaste a vivir. ¿Cómo empezaste a vivir? Conforme a la palabra. Pero si tú supuestamente te arrepentiste, creíste y sigues viviendo igual, vas a estar igual, va a ser igual. Y ahí es donde viene el peligro, porque hay un engaño. Y te digo una cosa, tú y yo, cuando evangelizamos, a veces hemos sido copartícipes de eso. Porque a veces, si con el afán de que la persona se sienta bien o que le impacte el mensaje, tú le dices, no te preocupes, es tu oración de fe. Ya eres salvo. Y te digo una cosa, si sigues viviendo igual no es salvo, no hay conversión verdadera. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Mira, en Romanos 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice la palabra entonces? Que hay una renovación en nuestro entendimiento. Algunas versiones dicen mente, ¿verdad? El Señor quiere que haya una renovación en nuestra mente, hermano. Que haya un cambio. El arrepentimiento nos lleva a un cambio. Si nosotros no hacemos ese cambio en nuestra vida, seguimos viviendo igual. No podemos confiarnos. Entonces dice el versículo 2, que es la parte importante para el tema. No os conforméis a este mundo. Muchas veces seguimos viviendo como vive el mundo, hermano. Hablamos como habla el mundo, nos comportamos como nos enojamos como se enoja el mundo, como que no hay diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo contrario a lo que dice la palabra. Nos estamos conformando al mundo. Y lo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se va a renovar nuestra mente o nuestro entendimiento? A través de la palabra.
¿Cómo vas a ver una persona en una verdadera conversión cuando esa persona sigue buscando de Dios, sigue instruyendo y aumentando su conocimiento en el entendimiento del conocimiento de Dios? Perdón, ahí medio repetí dos cosas, pero se entiende, ¿verdad? Esa persona crece en el entendimiento de Dios a través de su bendita palabra. Entonces empieza a haber un cambio. Eso no le agrada a Dios. Y mira, es una cosa hermosa porque de repente ni tú lo sientes. Y cuando estás actuando, tú dices, no sé si te ha pasado, pero hasta tú mismo te sorprendes, ¿no? ¿Cómo no le contesté a esa persona de la misma manera que me dijo, no? Hay una frase que luego se utilizaba para mis pulgas, ¿verdad? Pero cuando tienes a Dios actúas de manera diferente, de manera contraria como vive el mundo. Entonces, ¿qué hay? Un cambio de tu mente, de tu entendimiento. Y luego dice, para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos, incluso aquí en esta tierra, seamos felices. Y tú dices, ¿cómo, no? El libro de Santiago dice que nos gocemos en las pruebas. Amén. ¿Cómo te explicas eso? ¿Y sabes cuál es la aplicación? Cuando confiamos en Dios. Está pasando esto, pero en cualquier momento el Señor va a hacer su obra. Y confiamos en Dios. Y disfrutar incluso, hermanos. Cuando nosotros predicamos, si el que te diga que predica y no se pone nervioso, te está mintiendo. Pero disfrutamos esa adrenalina, ¿no? Tenemos que aprender a disfrutar todo, hermano, todo. Pero siempre cuidando que sea conforme a la voluntad de Dios y que todo lo que hagamos sea agradable para Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues ahora mira, vamos a ver algo. Vamos a ver Romanos 10. Vamos a jalamos una hoja. Este versículo lo vamos a leer ahorita, pero te voy a explicar algo. Hay una parte importante que yo creo que es la parte medular de lo que quiero trasladar esta tarde. Muchas veces se ha manejado lo de una oración de fe. Cuando terminas de dar el mensaje, invitas a la gente que reciba a Cristo. Pero aquí el punto es, ¿en qué momento en la Biblia lo dice de esta manera? Escudriñando la palabra no hay. Sin embargo, este versículo que vamos a leer es el que sirve. Incluso tenemos un plan de salvación, si lo recuerdan, ¿no? La ruta de Romanos. Hay una parte importante que es Romanos 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el versículo, uno de los versículos que se utiliza para, de alguna manera, encontrar fundamento bíblico para la oración de fe. ¿Sabes cuál es el problema? Que se ha hecho tan metódico, o se ha hecho de alguna manera tan regular, que ya lo manejamos de esa manera casi en todas las congregaciones. Invitamos a aceptar al Señor. La gente que pasa, las personas que están oyendo y pueden pasar por muchas cosas, hermano. El ambiente está propicio. Tu corazón está sensible. A lo mejor tienes una necesidad. A lo mejor el que te invitó está al lado y a lo mejor hasta te está codiando, ¿no? Y tú pasas. Y haces tu oración de fe. Y muchas veces hasta uno dice, repite, ¿no? Lo que yo te voy a decir. La pregunta sería, ¿en dónde está eso en la Biblia? Por eso digo que está complicada la cosa, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo un poquito más adelante. Lo único que yo quiero decirte ahorita es que yo creo que hay una mala interpretación o no es un fundamento para eso. Ahorita vamos a buscar verlo más adelante. Pero bueno, entonces, la pregunta sería, ¿cómo sabemos si alguien realmente hay una conversión en su vida? ¿Sabes cuándo? Te decía hace un rato. Cuando a esa persona tú le compartes
Y el otro domingo viene y te está buscando y le sigues compartiendo la palabra y lo estás llevando, enseñándole la palabra. Llega el momento que él empieza a buscar y empieza a cambiar en su vida, empieza un cambio. Pero hay un proceso. A veces lo que hemos dado es como magia, hermano. Te digo una cosa, la oración de fe, en ese momento, tú empiezas un proceso de salvación. Hay un ejemplo que te voy a dar, pareciera muy simple, pero creo que sí puede aplicarse. Cuando un joven entra a la universidad, en ese momento tiene que reunir ciertos requisitos para entrar a la universidad. Después de esos requisitos tiene que presentar un examen. Y cuando presenta ese examen, en ese momento lo aprueba y ahora ya es alumno de esa universidad. ¿Sí? Ya es alumno, cumple ciertos requisitos, hace el examen, ya entró, ya es alumno. Pero en ese momento no es ni ingeniero, ni médico, ni licenciado, ni lo que sea, ¿no? En ese momento es estudiante, hermano. Estudiante. Ya formas parte de esa universidad, entonces viene un proceso donde hay que estudiar, donde hay que pasar materias, donde hay que hacer tareas, hasta llegar a un examen profesional, una tesis y tiene su título, ¿no? Ahora, en una forma análoga vamos a trasladar lo que estamos platicando. Cuando tú decidiste empezar a caminar en el Evangelio, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora tienes que llevar un proceso. Si tú no llevas ese proceso, hermano, no vas a llegar al final. Y tú no vas a poder entrar al reino de Dios. Mira qué tremendo. Y el problema es que esto es hasta el final, ¿eh? O sea, no es de que vayas a la mitad y yo casi, no, es hasta el final. El apóstol Pablo dice, alcancé la meta, después de la carrera alcancé la meta y tenía temor, dice, no sé que después de ser el heraldo para otros, yo pierda mi salvación. Yo estoy parafraseando, ¿no? Entonces tenemos que tener temor, hermano. Y te voy a decir una cosa, ¿crees que a mí me preocupó eso porque me llama la atención? Digo, bueno, realmente estamos caminando así. Y te voy a decir, no estamos exentos nadie, ¿eh? Mira, hay tres personas o tres hermanos, bueno, dos hermanos que recuerdo ahorita, que caminaron con nosotros. Eran compañeros de milicia, decimos nosotros, ¿no? Estábamos en los discipulados y Rafita se recordar, bueno, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero esos hermanos caminaban con nosotros, íbamos a las misiones y tomamos esto y hacíamos muchas actividades. Y tú veías unos hermanos entregados. Me acabo de enterar que uno de ellos se regresó al mundo. Nada. Cero de Dios, no quiere saber nada. Y tú lo ves en alguna de las redes o alguna cosa así y ves cómo se comporta y cómo habla, ¿no? Y yo digo, ¿cómo fue posible que después de hablar de Dios, que después de caminar en el Señor, vuelva a eso? Hay otro que ahorita estoy tratando de encontrarlo, ¿no? Es un hermano que yo estuve discipulando, entonces me da tristeza, ¿no? Y por ahí voy a hacer un intento, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decirte esto, hermano? Si no hay una verdadera conversión, en cualquier momento podemos caer, tenemos que estarnos examinando de manera constante en nuestra vida. El apóstol Pablo exhorta, examínate a ti mismo. Porque es el mayor examen, hermano. Las personas pueden pensar que eres un gran siervo y todo, pero realmente ¿cómo está tu vida o cómo está mi vida? Realmente sí somos verdaderos siervos. Verdaderamente estamos siendo fieles a la palabra. Verdaderamente entendimos el plan que tiene Dios para nosotros y verdaderamente estamos luchando para llegar a la batalla. A la meta, perdón. La batalla ya estamos, ¿verdad? Hermanos, la oración de fe la puede hacer cualquiera. Y no quiere decir que con eso va a ser salvo. Eso es lo delicado del asunto.
no podemos confiarnos. ¿Qué le dirías si un hermano va y te pregunta a ti y te dice, hermano, ¿soy salvo? ¿Qué le contestarías? ¿Te digo una cosa? Al amor le diríamos, ¿hiciste tu oración de fe? Y te va a decir, no, sí. Bueno, no te preocupes. Eres salvo. No le preguntarías, ¿y cómo estás viviendo, hermano? ¿Cómo está tu vida? No, es que, mira, las personas que parten hay que preocuparse. Hay personas que un día hicieron su oración de fe y jamás volvieron a parar en la iglesia, jamás volvieron a pedir la Biblia. Y cuando iban a morirse, ya a punto de morirse, va alguien y le ayuda en oración y confirma su fe. En ese momento, ¿no? Ya que no pueden hacer nada para Dios, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Cuando tienes la fuerza, la capacidad para hacer algo para Dios, no le quieres servir a Dios. Y cuando ya no puedes hacer nada, ahora quieres servirle, ¿no? Entonces dicen, oye, pero recibió, sí, hace como 5 años yo recibí al Señor, o hace 10 años. No se preocupe, era salvo, es salvo. Eso yo digo que no es cierto. Ahora, yo, por eso lo aclaro que yo, puede ser que haya un criterio en contrario y digo, eso que te lo dé a tu corazón Dios. Pero no quisiera yo tanto cargar a alguien, sino lo que quiero es que entendamos, hermano, que debemos de vivir un evangelio verdadero. Debe de haber evidencia en nuestra vida de que Cristo está haciendo algo. Si seguimos viviendo igual, hermano, no hay una verdadera conversión. Mira, vamos a ver Marcos 13. Marcos 13, versículo 13. 13. Vamos a leer todo el versículo, pero la parte para el tema es en la parte final. Y seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué dice persevere? ¿Qué es perseverar? Esto. A veces queremos orar un día y ya queremos que el Señor haga el milagro. O si hizo la obra, ya nos olvidamos de él. Si orando, ahora hay que darle gracias, ¿no? ¿Y orar cuándo? Siempre. Ser perseverantes, hermano, perseverantes. La gota de agua que cae en una piedra, ¿qué pudiera hacerla? Cae una gota en una piedra, no le hace absolutamente nada. Pero cuando hay perseverancia, ¿qué hace? ¿Le hace un hoyo, no? Tenemos que ser perseverantes, hermano. Mira, para el apóstol Pablo, el predicar el evangelio no era una cosa importante. Te digo una cosa, era lo más importante en su vida. Por eso yo digo, cuando tenemos el privilegio de compartir la palabra, tenemos que hacerlo con intensidad y pidiéndole a Dios toda la capacidad y haciéndolo como si fuera la última vez. Amén. Como si fuera la última vez, hermano. ¿Qué me asegura a mí que voy a tener la oportunidad de estar aquí otro día? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Toda la voluntad de Dios. Por eso tenemos que hacerlo con intensidad, tenemos que tener pasión por el evangelio. Que verdaderamente ames la palabra, hermano. Que arda tu corazón de manera ferviente para leer la palabra. La palabra no es el libro, la Biblia no es cualquier libro, hermano. Para que tú entiendas la Biblia tienes que primero encontrar el espíritu de la palabra y entender y aceptar que es la palabra de Dios. Hay libros muy buenos, ¿verdad? Los libros más leídos son El Quijote de la Mancha y la Biblia. Para que tú ames El Quijote de la Mancha tienes que leerlo, porque al que le gusta la literatura se da cuenta que tiene todos los géneros literarios, un libro muy completo, y entonces. Pero te digo una cosa, a la Biblia primero tienes que amarla. Y cuando la amas y encuentras el espíritu de la palabra, el Señor te empieza a hablar. Y te manda, no sé si te ha pasado, pero de maneras
de verdad sobrenatural que tú abres. Y no estoy diciendo que abra la Biblia donde sea, ¿no? Porque hay que llevar un orden. Pero cuando estás en un devocional, el Señor te habla de manera hermosa y pareciera que te da el consejo directo para lo que estás queriendo preguntarle. Pero ¿cuándo es eso? ¿Cuándo se logra? Cuando tienes una verdadera comunión con Dios, cuando de verdad estás conociendo al Señor. Se ha exhortado mucho por conocer a Dios. Dices, bueno, pues si le conozco. A veces no le conocemos, hermano. Y cuando tú adoras algo que no conoces, te digo una cosa, es idolatría. Lo que tú amas, tienes que conocerlo. Cuando nosotros nos íbamos bueno, cada quien, ¿verdad? Cuando iba a casarme yo con mi esposa, me preocupé por conocerla. Y cada rato la nombraba, y cada rato venía a mi mente. Y después las cosas cambian un poco, ¿eh? Pero eso no quiere decir que la dejo de amar. Ahora imagínate, estamos hablando de eso, ahora imagínate Dios. Tenemos que buscar, conocerlo. De tal manera que cuando tú vayas a hacer algo digas, ¿qué haría mi Señor en este momento? Así es. Voy a hacer esto. Hijo, no sé qué hacer. Dios sí. Pregúntale a Dios. Que Dios te diga. Pero luego te dice algo que no quieres hacer. Y luego empiezas a buscar opinión de otro lado, ¿no? Y cuando encuentras una opinión que te convence, pues tú ya la haces, ¿no? Pero ya estás fallando, ¿no? Porque a veces Dios te pide cosas, hermano, que dijeras, ¿cómo es posible que va a hacer esto así? Después viene la explicación. Cuando le dice la palabra que a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien, aun lo que pareciera horrible, ¿no? Entonces dice Marcos, ¿verdad? 13. Sí. Solo el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Será salvo. Mira, hermano, si no cuidamos nuestra forma de evangelizar o de recibir el evangelio, te voy a decir, es un poco fuerte, pero es cierto. Podemos provocar que la gente se vaya al infierno. Mira qué tremendo. Porque si tú no le enseñas a vivir conforme a la voluntad de Dios, y si les dejas la idea de que con haber hecho su oración de fe ya con eso está solucionado el asunto, esa persona se va a perder. Puede estar en el evangelio, puede estar asistiendo a una iglesia toda su vida, y cuando de repente viene el momento pues del juicio, ¿no? Imagínate, qué tremendo, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? No me acuerdo del versículo que dice que la sangre, cuando no compartimos la palabra, bien, no, cuando no compartimos a alguien, esa sangre va a ser reclamada, ¿no? Así dice. Pero si se lo compartes mal, pues a lo mejor también puede ser demandada, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de una manera correcta, aunque sea duro, hermano. No podemos andar enseñando un evangelio color de rosa. Recibe a Cristo y todo se va a solucionar. Hace algunos días estábamos orando por el familiar de una persona. Hay un grupo que estábamos orando y me buscaban y orábamos y estaban muy fortalecidos. Les estuve mandando algunos mensajes y algunas citas y realmente estábamos convencidos de que el Señor iba a orar, ¿no? Yo me acuerdo todavía, dijo, parece que le iban a llevar de un hospital a La Raza porque iban a hacer hemodiálisis. Y cuando iban a llevar a La Raza estuvimos orando para que lo recibieran. Y que nos avisan, no lo recibieron porque lo llevaron, pero creo que se le subió la presión y lo tuvieron que regresar. Pero yo todavía tenía confianza en el Señor, porque son personas que apenas están conociendo. Además, en ese grupo hay personas que no son cristianas. Pero de alguna manera sí se integraron, ¿no? La necesidad de desarrollar su fe, pues los involucró en ese grupo. Y te digo una cosa, antier avisó que este joven, no es joven, yo no lo ubico porque no lo conozco, pero nos avisó que partió, que murió. Dice, les aviso que... porque días antes se había dicho, perdón que los preocupe tanto, dices que como que les paso mucha información. Dice, mejor les voy a decir cuando sean cosas contundentes, ¿no? En otras palabras. Yo le dije, no, venos platicando
para que nosotros vayamos direccionando bien la oración. Porque si nosotros no direccionamos bien la oración, estamos orando porque llegue al hospital y él ya está en el hospital. Entonces así lo hizo, ¿no? Pero también nos avisó a los 2 días, nos avisó que él ya murió. Entonces ya le mandé un mensaje, ¿no? Tiene una cosa así, sí me puse triste. Sí me puse triste, le pedí a Dios consuelo, le pedí una explicación. Dios ya me la dio. Dios ya me la dio de mucho tiempo. Pero ¿sabes qué me pone triste? Porque ese momento hubiera sido crucial para que la gloria de Dios se manifestara, ¿no? En ese grupo. ¿Sabes qué hubiera pasado? Pero ahora entendí que fue mejor. Porque ahora yo a través de un mensaje que les mandé, les enseñé que el amor a Dios verdaderamente es aceptar su voluntad y que Él ya iba a un mejor lugar. Entonces, son cosas que uno vive, hermano, y que de verdad duele el corazón cuando pase algo así. Y tú quisieras que Dios obrara de una manera y las cosas salen diferentes, ¿no? Pero es donde hay que aceptar la voluntad de Dios. Es complicado, sí. Y a lo mejor tú me dices, bueno, porque tú no lo sientes. Te digo una cosa, yo he vivido experiencias muy difíciles. Pero he entendido también que es la voluntad de Dios, que Dios tiene un plan. Y que todos los que estamos en esta tierra tenemos un propósito. Y no probablemente, yo creo con firmeza que cuando cumples la misión que tienes o el propósito que tienes en esta tierra, el Señor te llama. Y tú pudieras parecer injusto, como hay gente mala que anda ahí todavía, ¿no? Que ni siquiera se cuida y no le pasa nada, ¿no? Pero es donde dice una frase que, bueno, hay un libro que dice que cuando lo que Dios hace no tiene explicación. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano. Porque entrando nuevamente al tema, recordemos al ladrón de la cruz, ¿no? En ese momento aceptó al Señor, ¿verdad? Conforme a la promesa de Dios. Te diré que hoy te diré que no le gusta el reino de Dios. Porque Dios es soberano. Pero tampoco podemos confiarnos en que con nosotros sea de esa manera. Tenemos que cuidar. Amén. Entonces, para que nosotros evangelicemos, hermano, nosotros no tenemos que manipular nada ni engañar, ni crear un ambiente propicio. La música y la alabanza es agradable y bien porque adoramos a Dios, pero tampoco es un elemento súper importante. Lo más importante es la disposición del que va a compartir, ser usado por Dios, que el Espíritu Santo sea el que interceda y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, hermanos, somos siervos inútiles. No se te ha pasado, pero dices, ¿cómo el Señor se fijó en mí, no? Para poder compartir la palabra, no tan grandioso. Hay que agradecer. Entonces no se necesita manipular nada, hermano. Nada. Cuando el mensaje va a llegar, va a llegar. Tú nomás ponte listo cuando tengas que actuar. La parte que nos toca hacer. Y por misericordia, ¿verdad? Pues si Dios quisiera. Ahora estábamos con un pastor y tenemos una reunión en un Dogs, creo. Y estábamos reunidos y estábamos platicando. Y pues todo el mundo compartió la palabra y fue un tiempo bien bonito, ¿no? Pero digo una cosa, de repente empieza a llorar alguien atrás. Y se paran a los pastores y va a verlo. Estaba llorando por lo que estábamos platicando. Y que lo jala. Y estuvimos hablando por él. O sea, por eso te digo que Dios es maravilloso. No se necesita nada. Solamente necesitamos a Dios. Y Dios da los elementos. Si se puede hacer de una manera, bueno, es que bueno, ¿no? Y que agradable. Pero no es lo más importante, ¿no? Amén. Mira. ¿Ya leímos Marcos 1.15? No, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿no? Por favor. Bueno, es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es la cita base, ¿no? Marcos 1.15. Vamos a retomar este. Dice el versículo 15. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para recordar el contexto, ¿quién estaba predicando? Jesús, ¿no? ¿En dónde? En Galilea. Y le estaba diciendo, ¿va? Les dijo, el tiempo se ha cumplido
el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La mayor evidencia de que Dios verdaderamente está en tu vida y en mi vida, que verdaderamente hay una conversión, es que haya un arrepentimiento constante, que haya una creencia constante, que constantemente estés en el Señor, que estés creyendo todo en Dios, hermano. No dudes, porque la duda es pecado. Confía en Dios, aunque las cosas parecieran de lo peor. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencias. Yo he tenido experiencias bien tremendas, hermano. No te las voy a platicar porque son mías, pero te digo una cosa: Dios ha actuado de manera sobresaliente, de manera de veras grandiosa. Ha hecho cosas maravillosas. Tenemos que confiar en Dios. Entonces, ¿qué es la evidencia? Arrepentimiento y creer. ¿Cuándo? Siempre. No solamente cuando haces la oración de fe, ¿verdad? Sino siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando le compartimos a alguien, amén, ¿verdad? Tiene que manifestar que es su deseo conocer más de Dios. Una forma, un protocolo no lo hay. Es conforme el Espíritu Santo te vaya guiando en ese momento. Hace como un mes que me tocó venir a predicar, nos visitó un joven y estábamos pocos aquí y estaba solo. Después creo que David se ocupó y entonces yo fui a encargarme de él porque pues, estábamos pocos aquí. Entonces me acerqué a él, estuve platicando con él y todo lo que dije, pues me dijo que sí. Entonces yo siempre he tenido mucho cuidado con eso, porque incluso siempre digo que no es mi ministerio el evangelizar, ¿verdad? De manera así directa. Y siempre tengo mucho tiempo con eso. Entonces yo le estuve compartiendo y todo, pero te aseguro que si yo le digo que hiciera la oración de fe, la hace. Pero no, le dije, pues visítanos, esta es tu casa, si quieres conocer más de Dios. No, sí, yo ando por aquí, ¿puedo asistir? Claro, le di los horarios y todo. No ha venido, ¿no? ¿Y si hubiera hecho la oración de fe? ¿Te fijas? Son un ejemplo, ¿no? Que ahorita me acordé. ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Si tú no das fruto, hermano, no hay una conversión, ¿verdad? Si no, tú no te condueles con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, en esta congregación, ¿verdad? El cuerpo es más grande. Si tú no te unes en los tiempos de oración, si tú no estás atento a lo que pasa en la iglesia, si tú no verdaderamente sientes sensibilidad y amor por el prójimo. ¿Sabes qué dice un versículo? La mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. No dice a algunos hermanos, dice a los hermanos. Cuando tú tienes coraje contra alguien, enojo contra alguien, todo, hay un problema que tienes que sanarlo. Dice la palabra, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Y si hay algo en tu vida, sánalo, porque a lo mejor tú le tienes a coraje a alguien y te digo una cosa, a lo mejor esa persona ni sabe. O lo peor es que a lo mejor ni le importa, lo sabe pero no le importa. Y el único que te estás haciendo daño eres tú. ¿No? Pero bueno, ¿qué es? Entonces volvemos a lo mismo. Y mira, decíamos, la oración de fe debería tener un fundamento bíblico. ¿No? No lo tiene, hasta donde yo. Si hay alguien que me lo diga, pues sería bueno, ¿no? Y yo corrijo. Y ahora te voy a decir algunos comentarios respecto al versículo. Pero te digo una cosa, si haces algo que no está en la Biblia, lo haces a una manera, porque habría que ver dónde nació la idea de hacerlo así. Aquí lo más tremendo es que todo siempre se hace así. En el derecho hay una que se llama fuentes del derecho, y ahí está la costumbre. Y la costumbre se hace ley. Y se empieza a tener una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en el culto tenemos una orden, ¿no? Sí dice la palabra que sea todo en orden y decentemente. Pero el hecho de poderlo cambiar no pasaría nada, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacerlo, ¿no?
Pero bueno, tenemos que tener fundamento bíblico para las cosas trascendentales. ¿Tú crees que el que alguien empiece a caminar en el Señor no sea trascendental? Es trascendental, es el inicio de su caminar en el Señor. Se dice de la iglesia tradicional, hacen cosas que no vienen en la Biblia. Bautizo de los niños, ¿dónde vienen los bautizos de los niños? La confirmación, ¿dónde viene la confirmación? ¿Dónde viene la comunión? Pero si nosotros hacemos algo que no está en la Biblia, pues entonces no nos podemos jactar que somos bíblicos, ¿no? Muchas veces decimos bíblicos, pues hay que empezar a revisar, ¿no? ¿Realmente está en la palabra? Porque si vamos a ser bíblicos, hay que ser bíblicos. Pues tenemos que cuidar. Y mira, lo más tremendo es ir en contra de la corriente. Yo hace un tiempo comenté algo y se dio un tema ahí y ya lo abordaron y lo manejamos de manera diferente y pues yo creo que se entendió mal, ¿verdad? Ojalá el que lo predicó me pregunte y yo le diga por qué lo expliqué así. Y respecto a los dineros, que yo creo que ese tema lo vamos a abordar en su momento. Pero, porque lo hacen los demás, ¿lo vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia, hermano. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo, porque te echas a la gente luego encima, ¿no? A veces afectas algunos intereses, ¿no? En ese caso, en esto, yo creo que es cuestión de hacer un análisis, meditarlo y empezar a cambiar algunas cosas. Digo, eso no depende de mí, ¿verdad? Yo estoy bajo la autoridad de nuestro pastor y solamente estoy comentando. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Mira, vamos a ver Romanos 10. Romanos 10 y vamos a ver la parte, pues, sí, medular del asunto, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, dice el versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar es no negar, pero la forma de confesar con tu boca puede ser de varias maneras. No necesariamente que hagas una oración de fe. Tú confiesas a Dios día con día. Y mira, en ese tiempo, habla en Romanos, había una persecución. Había persecución para los cristianos. Y aquel cristiano que negaba a Cristo se salvaba. Lo podemos estudiar, ¿verdad? El que no negaba a Cristo moría. Moría terrenalmente, pero era salvo. Casualmente, y digo que utilizo la palabra casualmente porque en algún tiempo oí que Albert Einstein dijo que la casualidad es el método que Dios utiliza para mantenerse en el anonimato. Entonces no hay casualidad, ¿verdad? Estaba oyendo la vida, el testimonio de Policarpo. Es un personaje que no aparece en la Biblia, pero sí hay fuentes que sí fue real. Según la historia, era un obispo que era un discípulo de Juan y que de alguna manera era un siervo verdaderamente entregado a Dios. Y sí me preocupé porque fuera veraz, ¿verdad? Y sí, hablan de este hombre cuando fue llamado y le preguntaron, ¿no? ¿En qué creía? Pues él dijo que en el Señor, ¿verdad? En Dios. Yo, ¿cómo crees en un Dios habiendo tantos dioses? Dice, no, yo creo en un Dios. Dice, ¿por qué hay un solo Dios? Y le digo, y si quiere una explicación, hasta le dijo así, si quiere una explicación, haga cita y yo le explico con mucho gusto. Aquí se desconcertó, ¿no? Pero más coraje le dio, ¿no?
Y le dijo que si no negaba al Señor, se iba a morir, lo iba a mandar al Coliseo. Y cuando él dijo, él negó a Cristo, cuando no negó a Cristo, entonces se gritó al pueblo, Policarpo no ha negado a Cristo. Y todo el pueblo se puso contento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaba que iba a ser sacrificado. Y lo llevaron al Coliseo. Y parece que no fue una fiera, sino se prendió una hoguera. Una hoguera, y no terminé de leerlo, pero parece ser que en esa hoguera no le hacía nada y por eso fue lanzaron una lanza, ¿no? Y murió. La cosa es que él nunca negó a Cristo. Él confesó a Cristo como su Salvador, a pesar de que dependía su vida física. Esteban, el primer mártir cristiano, no negó a Cristo. Confesó a Cristo como su Salvador, a pesar de que lo estaban apedreando. Todos los cristianos que murieron en el Coliseo no ni confesaron a Cristo. ¿Tú crees que por una oración de fe que confieses en ese momento, ya eres salvo? No, hermano, hay que confesarlo siempre, aún en los problemas, en las tribulaciones. A veces renegamos de Dios y tenemos que invocarlo siempre, no solamente en un acto, siempre, hermano, siempre. Si tú no confiesas a Cristo siempre, en cualquier momento, no hay una verdadera conversión. Y si alguien te pregunta y tú le contestes otra cosa, hermano, pues estás propiciando que se vaya engañado. Tenemos que decir lo que es. Ya reconociste y entendiste que Cristo quiere obrar en tu vida. Ahora empieza a vivir. Voy y empiezo a discipularlo, empiezo a enseñarle, hasta que tú ves que ya va caminando y ya ahora puede empezar a buscar solo, va. Pero siempre me tienes aquí. Eso es verdaderamente discipular a alguien. Eventos donde hay 5,000 personas y de las 5,000, 1,000 pasaron a recibir a Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde están las 1,000? ¿Cuántos realmente siguieron yendo a la iglesia? ¿Cuántos realmente siguieron buscando de Dios? Entonces, hermano, tenemos que confesar diariamente a Cristo y empezar a caminar verdaderamente en el Señor. Amén. Para que tú tengas la convicción verdadera que Dios está, realmente hay una verdadera conversión, Dios debe estar obrando en tu vida y debes dejarlo obrar en tu vida. Si todavía hay áreas de tu vida que no has dejado, si todavía sigues teniendo áreas que no, hay áreas evidentes, ¿verdad? No todavía predicamos de los pecados ocultos, ¿verdad? Hay pecados que son evidentes, pero hay pecados que son ocultos. Te digo una cosa, hay pecados que solamente tú lo sabes. Entonces, cuando viene un examen a tu vida, que te examinas, tú dices, no, si estoy mal, por esto, perdón, Señor. Y cuando tú te contristas tu corazón y dices, ¿por qué te fallé, Señor? Si tú me dijiste que no hiciera esto, y lo sigo haciendo. Si tú me dijiste que llamara más a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Si tú me dijiste que no hiciera esto, y ahí voy otra vez. Pero cuando el Señor ve tu corazón, el Señor te da la capacidad a través del Espíritu Santo, hermano. Porque luego queremos vencer las cosas con nuestras fuerzas. Te digo una cosa, hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos vencer con nuestras fuerzas. Y yo te puedo asegurar que cada uno de nosotros tiene piedrita en el zapato, ¿no? O diría coloquialmente, cola que nos pisen, ¿no? El salmista le dice al Señor, examina mi corazón. O sea, no te conformes solamente con examinarte, ahora pregúntale a Dios. Señor, examíname, porque a lo mejor estoy yo creyendo que estoy bien y estoy mal, ¿no?
Tenemos que examinarnos, hermano. Mira, a mí me preocupa algo, dice la palabra. Pues sí, te lo voy a decir. Mira, dice, el que no es buen administrador de su casa no puede ser buen administrador de la iglesia. Y me llama la atención cómo puede ser alguien ministro en la iglesia si no tiene bien su casa. Es muy delicado. Ahora, no estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto. Hay una batalla, cada quien tiene su batalla, pero tenemos que preocuparnos, hermano. Hace algunas semanas me habló una persona, estuve platicando con él, y cuando me dijo, no, pero todo bien, pasó esto, y le dije, ¿por qué pasó esto? No, por esto y por esto. ¿Y dónde estabas tú? No, yo dije, tu hijo hizo esto, y eso, ¿y dónde estabas tú? No, pero el Señor obró de manera maravillosa. Pues sí, por misericordia, ¿no? No por misericordia y no por consecuencia de obediencia. Porque Dios obra a nuestra vida a veces por la obediencia. Y cuando no es por obediencia, es por misericordia, hermano. Entonces nosotros, hermano, tenemos que examinarnos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Vamos a buscar en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Antes de leerlo, te comento. ¿Qué es lo que te da la seguridad o qué nos puede dar seguridad de que verdaderamente vamos en el camino de la salvación? La Escritura, la palabra de Dios, es lo que te va a dar la certeza. Si no vives conforme a la Escritura, si tú no vives conforme a la palabra de Dios, no hay verdadera conversión y hay que preocuparse. No preocuparse, mejor ocuparse, ¿no? A cambiar. Por eso yo te decía que cuando yo quería tenía yo pensado un mensaje de aliento, de ánimo, y el Señor puso en mi corazón este tema, dije, híjole, pero ¿cómo comparto esto si realmente no es momento, no? Yo creo que sí es momento, fíjate. Yo creo que sí es momento para examinarnos, ver cómo estamos caminando, y si estamos haciendo algo que no está bien, hay que componerlo. Y esto te lo digo de manera personal, cada uno. O como iglesia, ¿no? Nosotros somos una iglesia que estamos empezando como congregación. Estamos en un excelente tiempo. Es como los niños, ¿no? Cuando agarras un bebito, lo empiezas a educar de una manera y vas enseñando hábitos. Qué bendición, hermano. Pero cuando ya te mandan a alguien lleno de vicios y de cosas, primero hay que quitar eso y luego implantar la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un excelente tiempo, dicho sea de paso. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, pero propiamente el versículo que te quiero leer es el 13. Voy a volverlo a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta carta, hermano, fue escrita para que tengamos la seguridad de que tenemos vida eterna. Dicho sea de paso, entonces vale la pena darle una super estudiada a esta carta, ¿no? Analizarla poco a poco. Porque dice aquí que para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Entonces nos da los elementos suficientes para que tú y yo reconozcamos o veamos claramente si realmente estamos caminando en el camino correcto. Mira, te voy a poner unos ejemplos nada más. Vamos ahí mismo en el capítulo 5, pero el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, ¿qué dice? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos que seguir los mandamientos, los principios, los preceptos de Dios. La pregunta sería, ¿lo seguimos? Y es donde tenemos que examinarnos cada uno, ¿eh? Mira, vamos a ver otro ejemplo, y yo con eso terminamos. Yo nunca calculo el tiempo. Es 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo pienso que hay veces que ni siquiera hay que aumentarle o querer explicar la palabra. La misma palabra te confronta, ¿no? Realmente estamos obedeciendo, realmente estamos viviendo en luz. No hay tinieblas en tu vida. Hay cosas que tenemos que modificar, ¿no? A manera de conclusión, yo creo que es importante revisar cómo fuimos evangelizados y preocuparnos por conocer el verdadero evangelio. Ahora, probablemente lo conozcas, amén, ¿verdad? No pasa nada, solamente queda confirmado. Por otro lado, tenemos que preocuparnos cómo estamos evangelizando. Es importante. Tú no puedes estar en un lugar donde aceptaron, hicieron su oración de fe 100 personas y olvidarte de ellas. Habrá que preocuparse, ¿verdad? Una llamadita o visitar, no sé, estar pendiente. O en ese mismo momento dedicarle tiempo, ¿verdad? Si es una o dos personas, en ese momento vas y platicas. Mira, no llega aquí esto, sigue el camino. Hay que seguir estudiando, hay que seguir buscándote Dios, hay que tener una comunión con Dios hasta que Dios empiece a obrar de manera constante en tu vida. Debemos preocuparnos entonces cómo estamos evangelizando. Y pedirle a Dios que nos examine. Primero dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Y segundo, decirle a Dios que nos examine. Es que de repente somos mitómanos cristianos y nos engañamos, nos autojustificamos. Yo lo hago porque pues aquel lo hace, no también. Si el hermano que es el anciano, si el hermano pues lo hace, pues yo también puedo hacerlo. No, hermano, cada quien de nosotros tiene su caminar, su carrera. A mí no me debe de importar si el otro hermano va lento o va rápido. Hay hermanos que ven, y ahí se queda, ¿no? Se quedan en la mente. Es como en las carreras, ¿no? Cuando ha habido videos en donde ya tienen la victoria y de repente se distraen, ching, llega el otro y gana, ¿no?
¿Cuándo se termina el caminar en el Señor, hermano? Hasta que el Señor nos llame. Que no decaiga, hermano, nuestro ánimo. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestra vida, examinarnos. Si algo no estamos haciendo bien, corrijámoslo. Si algo tenemos que modificar en nuestra forma de evangelizar, hay que hacerlo. Si algo tenemos que modificar en nuestra vida porque no fuimos bien evangelizados, hay que corregirlo. Si algo hay en tu vida que tienes alguna área que no le has entregado a Dios, entrégasela. Entrégasela, hermano. Porque es muy tremendo. Decía un pensador que cuando llegara al cielo, dice, voy a sorprenderme por 3 cosas. La primera, no encontrar a los que pensé que iban a estar. Segunda, encontrar a los que pensé que no iban a estar. Y la tercera, explicarme por qué estoy yo ahí. Dice el amor y la misericordia de Dios. Por eso no, en esto, hermano, en otras cosas podrás jugarle a la lotería o a lo que sea, ¿no? En esto no, hermano, en esto no. Si fuera nuestra vida terrenal, sería lo de menos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Tu vida terrenal es lo de menos. Por ahí estamos nada más de paso. Amén. Lo más tremendo es a dónde vamos. ¿Por qué debería de haber tristeza cuando tenemos la certeza de dónde vamos? Yo comentaba, no sé, hace tiempo decía, bueno, en lugar de que nos dé tristeza porque esa persona partió, debemos darle gracias a Dios por el regalo que nos dio Dios de permitir estar con esa persona. Hace como 15 días partió un pastor que, aparte de ser hermano en la fe, era mi amigo. Y yo no recuerdo, pero creo que eso fue un regalo para mi vida. Porque yo aprendí mucho de él, me apoyó mucho en el evangelio, mucho en mi actividad, cuando yo lideraba algunas cosas en otra iglesia. Siempre tuve su apoyo, hermano. Y con eso me quedo. Es un regalo que Dios permitió en un tiempo estar aquí. Lo disfruté. Si no lo disfruté, pues hay que preocuparse, pero también. De todos fue un regalo que Dios te dio. Estuvo un tiempo aquí, ahora se fue. Te aseguro que si se fue del Señor, está en un mejor lugar. Dice la palabra que los que mueren en Cristo no duermen, duermen esperando ¿qué? La venida del Señor. Entonces, a lo mejor es muy feo lo que te digo, pero te digo una cosa, no debemos de entristecernos, ¿verdad? Al contrario, gozarnos. Y la mejor forma es guardar en tu corazón a esa persona mientras está en tu corazón. Examinemos, hermano. Examinemos cómo estamos evangelizando, cómo fuimos evangelizados y pidámosle a Dios guianza, que corrijamos lo que tengamos que corregir, hermano. Ser honestos. Señor, aquí estoy, examíname. Yo ya me examiné, ya vi como 1000 detalles que tengo que corregir. Y el Señor te dice, yo ya te encontré otros 2000. Pero aquí estoy, Señor, y empiezo la batalla, y empiezo a tratar. Tiene una cosa, el Señor ya empezó la obra con nosotros. Ya empezó la obra con nosotros. Y el Señor tiene una cosa, ya la va a terminar. Porque el infinito amor del Señor nos ve como obras terminadas, hermano. Fuimos de hechos de tal manera que el Señor nos fue haciendo cada uno de manera diferente. Por ahí dicen que tenemos 1 o 2 dobles en el mundo, ¿eh? Yo no lo creo. Yo creo que somos seres únicos. Como hijos de Dios somos seres únicos. Y te digo, a los únicos que le llaman hijos es a nosotros. Tiene la creación de la naturaleza, las estrellas, todo. Tanta creación, todo es creado por Dios. Y a los únicos que le llaman hijos es a nosotros. Mira qué privilegio. Entonces, asumamos la responsabilidad. Usémonos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Examinemos. Amén. Amén.
Sería bueno que le diéramos una estudiada a la primera epístola de San Juan. Amén. Yo te aseguro que Dios te va a seguir hablando. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. En esta tarde, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque día por día estás con nosotros, Padre, porque nunca nos has dejado de tu mano, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos fallado, Señor, porque a veces hacemos cosas de una manera diferente a como tú nos dices, Padre. A veces con nuestra vida estamos negándote, Padre. A veces con nuestro testimonio estamos renegando, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos con nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos con el desánimo, Padre. Que a veces las cosas terrenales nos absorben, Padre. A veces pensamos que tú estás lejos. Cuando viene tu hermoso Espíritu Santo y nos muestra que tú nos estás contemplando, Padre, y que tú estás dispuesto siempre a ayudarnos, Padre. Y a veces te pedimos, pero a veces te pedimos conforme a nuestra carne, Padre. Dice tu palabra: pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Tenemos que aprender a pedir conforme a tu voluntad, Dios. Y en esta hora, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos siga hablando, Señor. Pudiera ser confrontante para nuestra vida, cosas que hemos hecho siempre de una manera y que debiéramos hacerlo de otra manera, Padre. O a veces lo hemos hecho de manera muy superficial, Padre, cuando es lo más importante y lo más delicado, Señor. Cuando empieza nuestro caminar en ti, Dios. Cuando hay una verdadera aceptación y reconocimiento, Padre, en nuestra vida, en nuestro testimonio, una verdadera conversión. Cuando verdaderamente cambia nuestra vida, cuando verdaderamente somos nuevas criaturas, Padre. Cuando dejamos que tu Espíritu Santo empiece la obra de transformación, de regeneración, Padre. Cuando creemos que con una sola oración podemos ya ser salvos, Padre. Ayúdanos a ser perseverantes. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Dios. Ayúdanos a no quedarnos a mitad de la carrera, Padre. Ayúdanos a no regresarnos, Padre. Ayúdanos a cumplir de manera obediente el propósito para el cual nos has llamado aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y verdad, Señor. Adorarte a través de nuestra vida, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor. Somos cartas abiertas a los hombres, así dice tu palabra, Señor. Somos embajadores tuyos, Señor. Y a veces damos un mal testimonio, Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Pero gracias, Dios, porque siempre tenemos una nueva oportunidad con tu amor y tu misericordia, Padre. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Ayúdanos a vivir verdaderamente conforme a tu palabra, Señor. Que no estemos haciendo cosas diferentes, Señor, o de manera diferente, Padre. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo que nos permitiste, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las situaciones, de las batallas que hemos y estamos teniendo, Padre, tú nunca nos has dejado de tu mano, Padre. Gracias, Dios. En ti confiamos, Padre. En ti confiamos, Señor. Mi corazón
siempre, Señor, se haga tu voluntad en nuestra vida, Dios. Gracias, Padre poderoso. A ti es la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Todopoderoso, oh Rey, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todopoderoso, hoy te vemos, hoy nos gozamos en tus amores y disfrutamos estar aquí, papá. Disfrutamos estar aquí, papá. Eres todo lo que quiero. Todos estamos aquí para verte sonreír a ti, Señor. Se escucha la voz, se escucha la voz de aquellos que corremos a su amor. Nada importa ahora, toda distracción se va y te volvemos a ver a ti, oh amado. Nada importa ahora, levanta tus manos y di: nada importa ahora, solo queremos verte sonreír. Recibe placer, papá.